yo tengo un concepto del Padre Azul o del Dios o del número uno, como lo quieran ustedes llamar, muy diferente. Para mí el buen Dios, el Padre Azul, es lo contrario al concepto de Yahvé. Yahvé es una criatura o un grupo o un equipo. Ahora, si quieren, en el coloquio podemos entrar y adentrarnos un poco en esa idea. Es un equipo, un grupo que utiliza el nombre de Yahvé, porque saben perfectamente que aquella gente tan primitiva los iban a tomar por dioses y los tomaron por dioses. Entonces este equipo o este ser o este grupo que utilizó ese nombre de Yahvé como un distintivo, llegan a Jericó y matan a 50.000 personas. Llegan a otras ciudades y matan a miles de seres humanos, de niños, de mujeres, de ancianos, de animales. Y cuando se oponen en ese largo peregrinaje por el desierto del Sinaí, 40 largos años, cuando esas gentes, legítimos propietarios de esas tierras y de esas ciudades, cuando se oponen al paso de este grupo de supuestos judíos, los pasan a cuchillo, sin piedad. Yo me tomé la molestia, en una de las muchas veces que leí la Biblia, de contar el número de muertos directos o indirectos provocados por Yahvé, por ese equipo. Y salía más de 1 millón de muertos. Pero fíjense, lo más grave para mí no es ya que mataran a 1 millón de personas, que es muy grave. Lo más grave para mí es que robaron Yahvé, el equipo, el grupo, las civilizaciones, como quieran ustedes considerarlo, y si quieren considerarlo Dios, pues muy bien, con minúscula, pero Dios, robaron a 30 etnias que existían ya en la tierra de Canaán y que eran los legítimos propietarios de esas tierras. 30 etnias que llevaban allí cientos o miles de años. Sencillamente les robaron las tierras en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. ¿Esto a dónde nos lleva? Por eso les decía que Las guerras de Yahvé es un libro peligroso. Esto nos lleva a replantear varias cosas. Primera, la legitimidad del Estado judío. Yo no estoy de acuerdo con el terrorismo de ningún tipo. No acepto en absoluto lo que ha hecho Hamás, ni lo que han hecho otros terroristas, ni lo aceptaré nunca. Pero también es cierto que los judíos han robado esas tierras desde hace 3.300 años. Y cuando les decía antes los supuestos judíos, no sé si me estoy alargando mucho. Yo tengo aquí varias preguntas que te iba a hacer, pero vamos, ya me ha contestado varias. Termino con lo de los supuestos judíos, porque esto da para un coloquio, para unas conversaciones y diálogo. Miren, los arqueólogos y los historiadores hace mucho tiempo, no es una cosa de ahora. Yo lo pude leer y estudiar y consultar hace muchos años. Consideran que el pueblo judío nunca vivió en Egipto. Hace 3.300 años, quienes estaban en Egipto eran una mezcla muy confusa de nómadas, pastores, bandoleros y gente de mal vivir, que entraban y salían de Egipto, hasta que finalmente, por comodidad se supone, esta mezcla de razas y de gentes decidieron quedarse al este del delta del Nilo, en una zona muy grande que se llama Gosén, donde los egipcios empezaron a construir una serie de ciudades. Y utilizaron a este grupo, a esta mezcla. Los historiadores y los arqueólogos no terminan de ponerse de acuerdo de cómo llamarlos, y les han puesto un nombre. Les pusieron el nombre de Chasu. Los Chasu eran gente, repito, que entraban y salían en Egipto,
y que se dedicaron a construir ciudades para los egipcios, pero no eran esclavos. Trabajaban en malas condiciones, les pagaban muy poco y los maltrataban, eso es cierto, pero nunca fueron esclavos. Bueno, ¿alguien sabe y conoce esa realidad? Ese equipo que utilizaba el nombre de Yahvé y decide enviar a Moisés para que saque a ese grupo. Aproximadamente, tampoco se ponen de acuerdo los especialistas, pero podía rondar los 600.000 personas. Algunos dicen sin contar los niños, pero bueno, alrededor de 600.000 salen de Egipto con su ganado, después de todo el lío de las plagas y de la muerte de los primogénitos, que si ustedes se ponen a pensar seriamente, es terrible que un Dios mate a los niños, a los primogénitos de un pueblo, que además no tenía la culpa de nada, en todo caso la culpa la tenía el faraón. Bueno, a mí eso no me encaja para nada, es decir, no concibo al buen Dios y al Padre Azul matando niños o matando primogénitos, es decir, es algo, bueno, yo a veces incluso parece un chiste, pero bueno, y cuando eran gemelos o trillizos, ¿a quién mataba? Bueno, ¿esto qué significa? Pues que si esto es así, si los que vivían en Egipto eran los chasu, esta mezcolanza de pastores, de nómadas, de bandoleros, etc., lo que hacen es Yahvé, entre comillas, ese equipo los saca de Egipto y poco a poco, a lo largo de esos años por el desierto del Sinaí, les va concediendo, les va otorgando una identidad nacional, una religión y una tierra, repito, robada. ¿Para qué? Porque tenían un plan. Eso no fue gratuito, no es que pasaran por allí y dijeran, ¡ay, qué simpáticos nos caen los chasu, vamos a sacarlos de ahí! No. Para mí obedece a un plan minuciosamente trazado por unas entidades o por unas civilizaciones con una tecnología fascinante y mágica, que hoy medio entendemos por las investigaciones que estamos haciendo. Investigaciones sobre el fenómeno ovni que nos dicen son muchas civilizaciones no humanas con un avance tecnológico extraordinario que no podemos ni sospechar ni imaginar, las que se ocupan de llevar a cabo este plan a largo plazo. ¿Y cuál es ese plan? La preparación de la llegada de Jesús de Nazaret. Necesitaban una tierra, necesitaban una religión y necesitaban un pueblo, una identidad nacional. Y lo consiguen todo, pero ¿a qué precio? Bueno, hay muchas dudas, lógicamente, y muchas interrogantes, pero al final lo que quiero transmitirles sobre todo es que los palestinos tienen toda la razón del mundo. Los legítimos herederos de aquella gente que habitaba en Canaán cuando se presentaron los chasu con Moisés al principio, los legítimos herederos son los palestinos. Y el Estado judío, si esto es cierto, si lo que les estoy comentando es verdad, el Estado judío es un fraude. Es un fraude. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas si uno analiza la situación desde los orígenes y con minuciosidad y con rigor.